Dora García es artista y profesora. Tras vivir casi 2 décadas en Bruselas, trabaja desde Barcelona. Ha participado en varias exposiciones internacionales, como la Bienal de Venecia de 2011, en el Pabellón Nacional, con el proyecto Lo Inadecuado. Ha participado también en la del 2013, en el Pabellón de Mónaco, con el proyecto de Joycean Society, y en 2015 en la exposición internacional, con el proyecto de Sinton Score. También ha participado de la Documenta 13 en 2012, con el proyecto Cloud Mitch, y en la Munster Sculpture Project de 2007, con el proyecto Vicars Opera. Es profesora en la Academia Nacional de Arte en Oslo, y entre las exposiciones recientes más destacadas se puede nombrar el proyecto en el Reina Sofía de Madrid, el proyecto en SD en Barcelona, también en la Galería Juana de Espuro de Madrid, y luego en el Kunstmuseum de Trondheim, Noruega, Tensta, y en el Bonniers Kunsthall, ambas instituciones en Estocolmo. En el Malva también ha participado de una exposición colectiva, un proyecto que se llamó La Experiencia Infinita, en el año 2015. Sí. ¿Ahora hablo yo? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Yo soy Dora García. Esto es una conversación previa a la proyección de la película La Mayoría Marginada, The Deviant Majority en inglés. Es una película que hice en el año 2010. En el que, digamos que quise hacer un documental sobre lo que se llama la experiencia basagliana, sobre Franco Basaglia, la revolución basagliana también. Franco Basaglia, que fue héroe de la resistencia en Italia, y que en los años 60 se encuentra como psiquiatra, trabajando primero en Gorizia, después en Trieste, y entonces forma parte de un grupo de jóvenes psiquiatras y filósofos también, como puede ser Deleuze, Guattari, Erdelein, Cooper, incluso gente más radical como el SPK en Alemania, el Socialistische Patientenkollektiv, la comunidad de pacientes socialistas. Pues empiezan a pensar en otras psiquiatrías, lo que se ha llamado comúnmente la antipsiquiatría, aunque esta etiqueta nunca le ha gustado a nadie de los que se suponía debía denominar, porque eran todos psiquiatras. Entonces, como decían, siendo psiquiatra, pues hacer una antipsiquiatría es un poco raro, pero por ejemplo en el caso de Basaglia se hablaba de otra psiquiatría o de la psiquiatría democrática. Entonces, muchas veces se refiere a la revolución basagliana como la última victoria contra el fascismo, porque es cierto que la psiquiatría tradicional hunde sus raíces en Kraepelin, que era un médico alemán, que era un protofascista, le dio tiempo, se murió antes de poder ser un fascista de verdad, pero hunde sus raíces en la idea de lo diferente como algo que hay que neutralizar, que hay que aislar, limpiar, higienizar y sobre todo neutralizar en todos los sentidos. Si se puede hablar alguna vez de curación en este esquema, pues es simplemente curación para volver al sitio en el que se pusieron enfermos, precisamente en el lugar de producción, en el lugar de crisis familiar, crisis vital o crisis laboral en que se encontraban. Entonces, pues en realidad la revolución basagliana es una revolución muy sensata. La película se llama La Mayoría Marginada, porque ese es el título del libro de Basaglia, que es precisamente aquellos que estamos marginados o los que son precisamente mayoría, es decir, aquellos que somos neutralizados por ser diferentes, no somos no solamente una minoría de personas, y que no es realmente la mayoría de personas la que nunca se ajusta ni se ajustará al patrón de buen ciudadano que se nos quiere imponer. Entonces, la revolución basagliana es una revolución muy razonable, que pasa simplemente por devolver sus identidades y sus derechos políticos a los internos del psiquiátrico.
de manera que puedan volver a tener sus vidas y a decidir sobre sus vidas. Es una revolución muy específica de Trieste, que está de nuevo ahora en peligro en relación a otras que hubo en Inglaterra o en Alemania, precisamente porque no se para en abrir, en desmantelar el manicomio, en abrir el manicomio, en darles su identidad, literalmente, darles la cédula de identidad a los internos para que puedan alquilar casas, para que puedan, bueno, pues, votar, para que puedan, en fin, volver a restaurar la ciudadanía, sino que va más allá y se ocupa de darles un modo de vivir que no les obligue a volver al contexto, el contexto que sea, familiar, el contexto económico que fuera, que precisamente les ha hecho sentirse mal o les ha hecho ser no ser capaces de seguir adelante con sus vidas. Entonces se crea todo un sistema de cooperativas que posibilita el trabajo y un trabajo digno, que en realidad es la mejor garantía de salud mental. Un trabajo digno y el ser capaz de tomar tus propias decisiones vitales. Entonces, pues digamos que descubrió esto, estudio a Basaglia y me voy a Trieste para entrevistar a varias personas que habían tenido que ver, porque en realidad Basaglia se muere demasiado joven. Los que han hecho posible el plano, la idea de Basaglia, son sus colaboradores, que sin duda también tienen una gran influencia en lo que es la idea basagliana, y entonces pues a partir, digamos, de este conocimiento y este encuentro es donde surge la película. Olga, quería, bueno, agradecerte, lo primero por participar, es la primera película que vamos a pasar y es importante introducir el programa público, por lo menos en su parte audiovisual, con tu intervención. Años 60, 70, Revolución Basagliana, que es un fenómeno muy popular en la época además, que de algún modo influencia toda una generación de jóvenes que incorporan esta lucha por los derechos y por el cierre del manicomio en su programa político de revolución vital, existencial. Luego, para hacer la película, visitas Trieste. Ya Trieste, manicomio cerrado. ¿Qué te encuentras? ¿Qué es Trieste, manicomio cerrado? Estas cooperativas de las que hablas, la Academia de la Folie, de la locura también, Sí. que forma parte un poco de la película. ¿Qué es a día de hoy? También decías Trieste amenazado porque de nuevo vuelve a estar como sobre Sí, sospecha, bueno, ¿no? siempre, exactamente, bueno, siempre en realidad la idea de Basaglia, solo, aunque los manicomios se acabaron, con la ley 180 se llamaba, los manicomios se acabaron oficialmente en el sentido de que no es posible mantener a nadie contra su voluntad fuera de un periodo de crisis. Creo que el límite está en 3 meses, lo que puede estar alguien confinado, pero por supuesto se encuentran maneras de saltarse esto, sacándole un día y volviéndolo a meter otros 3 meses. Pero bueno, sobre el papel triunfó la Revolución Basagliana en ese sentido. Pero solo es en Trieste donde realmente funciona, ¿no? En Trieste el manicomio se abre con Basaglia y no se vuelve a cerrar nunca. Desde siempre es un sitio, como explica en Carmen Roll en la película, el abrir el manicomio quiere decir el sacar fuera a los de dentro y a los de fuera meterles. Eso quiere decir que es un sitio donde hay múltiples actividades culturales, conciertos de jazz, exposiciones, es decir, realmente es un sitio para los ciudadanos en el que no se señala a nadie de estar dentro, de estar fuera, es decir, participan tanto los que han estado, los que han formado parte de su comunidad, que ahora viven en las cooperativas o que van allí para tener como centro de día, o a los jóvenes que van allí a ver conciertos o obras de teatro. Entonces esa es la idea realmente, es completamente abierto, dejarla que entre la vida y restaurar la ciudadanía a los que habían estado internos. Esto es lo que pues, se pone en cuestión constantemente, si es esta la manera, y ahora otra vez el modelo basagliano está en cuestión. Precisamente, bueno, pues por lo que vemos, por los intereses de las farmacéuticas, por el poder, digamos,
digamos, lo que tiene de lucha social, porque tiene mucho de lucha social. El que está en el manicomio siempre es el pobre, ¿no? El rico nunca está en el manicomio, el rico está en una clínica y tiene los nervios mal, pero no es un esquizofrénico. Entonces, en este sentido, pues se intenta despojar la cuestión o desviar la cuestión social o de la lucha de clase de lo que es la condición psiquiátrica. Entonces, pues la Academia de la Folía es un proyecto de teatro que lleva allí creo que es desde principios de los 80, una academia, no una academia, se llama Academia de la Folía, es un grupo de teatro. Un grupo de teatro en el que hay gente con y sin experiencia psiquiátrica, con y sin exclusión social. Todos ellos forman este grupo y, bueno, pues como cualquier otro grupo de teatro, pues tienen su repertorio y actúan dentro y fuera del Parque de San Giovanni, que es el Parque de Trieste. Después hay una figura muy importante en la película que es Carmen Roll. Carmen Roll es un poco como que toda su existencia atraviesa la historia de la psiquiatría del siglo XX, porque ella era estudiante de enfermera psiquiátrica y a la vez paciente en Heidelberg, donde nace el SPK, el Socialistische Patientenkollektiv, forma parte del SPK con, lo siento, pero ahora mismo se me ha olvidado cómo se llama el psiquiatra que lleva el SPK. Pero es un miembro muy activo, como cuenta ella, allí había de todo y tenían clarísimo que había una relación directa entre Auschwitz y los hospitales mentales alemanes. Y cuando desmantelan muy salvajemente el SPK, pues entonces ella entra en lo que se llamó la Baader-Meinhof, la segunda generación de la Baader-Meinhof, y allí de nuevo también sobrevive de milagro a ser encarcelada y la hacen un coma de insulina, entra en coma de insulina y se recupera lo bastante como para huir y huye a Italia. Y entonces al llegar a Italia, ella dice, yo soy enfermera psiquiátrica, nadie le pregunta nada y dice, pues bienvenida y va a trabajar con nosotros y lleva desde entonces allí en Trieste. Y, como digo, resume todo lo que es la lucha de la psiquiatría democrática y sus paradojas y sus conexiones con políticas en su persona, y eso es digamos, el testimonio que aparece en la película. La película, el documental, de hecho, está articulado por encuentros, ¿no? Encuentros con personas que han participado de alguna forma de esta revolución, no solo Sí. psiquiátrica. El otro día hablando con una persona que también va a estar en el programa público, Guillermo Gianpietro, que de hecho es parte de esta revolución basaquiana, vive entre este. Guillermo subrayaba algo que se me escapa quizás ahora, la dimensión transnacional, cosmopolita y universalista de Trieste, que posibilita que personas de toda Europa y de todo el mundo, de Japón incluso, decía, pasen por los talleres de arte, por los espacios terapéuticos. Sí. En la película esto es como muy evidente, ¿no? Hay una revolución en marcha en los años 60, 70, que no solo se atiene a la cuestión nacional, no es solo la revolución rusa de la que participan los obreros y las obreras rusos y rusas. Hay algo, ¿no?, que fuga todo el tiempo, que aparece, que se reproduce en países distintos y que llega, de hecho, a Brasil. Tiene una influencia de Sí. repente que en la película es otro de los cuerpos que tú analizas. Sí, efectivamente. Bueno, de Basagra a Brasil tiene esa especie de broma, como si estuviéramos en el alfabeto, ¿no? Basagra a Brasil, pero reproduce un viaje real que hizo Basagra a Brasil. Cuando escribe este texto que se llama algo así como, ahora creo que es La desventura de ser loco y pobre. Entonces él viaja a muchos sitios, como siguen viajando todavía a día de hoy Carmen Roll y otros de los que formaron parte de esta aventura, viajaban a muchos sitios para reformar el sistema mental, porque es que una de las cosas que tiene el sistema, digamos, de la psiquiatría krapeliniana, digamos, la psiquiatría de retención,
de la psiquiatría de atarte en la cama y de cerrarte la puerta, pues que es muy poco eficaz, ¿no? Realmente de allí no sales nunca. Entonces, pues a él le invitan en un momento en Brasil en que esto era posible, le invitan a ir a Brasil para visitar un mega manicomio, el de mega manicomio, creo que era el mega manicomio de Yuquerí, en el que había nada menos, o sea, era una ciudad, había 15.000 personas allí. Pues simplemente para discutir y para dar pistas sobre cómo, por dónde se empezaba a reformar esto. Y entonces allí, pues de la misma manera que había ido en Italia, hay una relación directa entre el cambio de la salud mental y la revolución democrática política de todos, ¿no? Porque eso es algo que es digamos, una relación, un eslabón que es fundamental entender. Creo que lo expresó muy bien Carmen Rohr cuando decía la psiquiatría tiene prácticamente nada que ver con la medicina y todo que ver con la política. Es decir, se trata realmente de eliminar lo diferente o de neutralizarlo y sobre todo de ocultarlo, ¿no? De que no esté a la vista. Entonces, por eso siempre se mezcla el psiquiátrico, existe, no existe solamente lo que podríamos llamar enfermos mentales que están en tratamiento, pero todo tipo, homosexuales, mujeres, digamos, cuya sexualidad no se ajusta al patrón heteropatriarcal, todo tipo de gente que no sé, incluso chicos, famosamente chicos muy jóvenes que llevaban el pelo largo y fumaban porros, era suficiente eso para meterse en un psiquiátrico. Entonces, es realmente, lo tiene todo que ver con la política y, por tanto, allí donde iba Basaglia, en Brasil, o donde hubiera ido antes, pues tenía que ver con la revolución psiquiátrica y tenía que ver también con la revolución política. Hago una última pregunta, porque no quisiera que quede tu trabajo en el lado de un documento histórico, de una especie de arqueología, de una revolución, ¿no?, pasada. De hecho, en tu práctica, la lucha por la diferencia, por el derecho a la diferencia, psiquiátrico, no psiquiátrico, patológico, no patológico, aparece continuamente. Y tienes otros proyectos en los que estás en contacto, colaboras, participan personas, ¿no?, que están implicadas en este activismo. Pienso, no sé, en, por ejemplo, la Revolución Delirante en Valladolid, que es un colectivo de profesionales muy implicado, Sí, con un compromiso muy sí, fuerte. También en el proyecto Escuchadores de Voces, que es un sí, proyecto que atraviesa también tu producción de unos cuantos años. sí. Me gustaría, no sé, pensar la vitalidad de esta lucha, no entenderla como algo del pasado y pasado, no entender la revolución basagliana como algo que ya fue, que sucedió, sino como algo que tiene ecos muy vitales en el presente. Sí, sí, es completamente actual, bueno, como sigue siendo atacada constantemente, lo cual, digamos, es un testimonio de buena salud el que te ataquen, pero ha tenido, digamos, dos generaciones más tarde, los nietos de Basaglia, pues como sería, por ejemplo, la Revolución Delirante, que son jóvenes profesionales, que son, la verdad es que me pillaste con mucho problema con los nombres, pero están en torno a un hospital en Valladolid que se llama Río Ortega, con un psiquiatra en especial, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que sería un Colina, ¿no? hijo, sí, Fernando Colina. Fernando Colina, que realmente es Fernando Colina Darian Líder, que es un psiquiatra inglés, pues son realmente herederos de esa tradición basagliana, porque en realidad la tradición basagliana es una cosa muy simple, ¿no? Es simplemente que los que digamos, el dolor, el malestar mental o el dolor psíquico no es un crimen. Y por lo tanto no puedes encerrarte por eso, no pueden quitarte tus derechos fundamentales por sufrir psíquicamente. Desde cualquier punto que lo mires es absolutamente inaceptable. Entonces, pues digamos que yo diría que cualquier buena persona que trabaje en salud mental debería hacerse a los principios basaglianos. Lo contrario, pues es un régimen de terror, de quitar derechos y de maltrato. Entonces, pues en este sentido está muy vivo. En el caso de los escuchadores de voces, que es
asociación muy en plena expansión, digamos, que muy fuerte en algunos países como Escocia o como Dinamarca. Quizás la diferencia en este caso, en esta generación que son nietos de Basaglia, es que realmente la iniciativa la llevan los que ellos llaman expertos, es decir, lo que antes se llamarían enfermos o internos. Se llaman expertos a sí mismos porque son los que tienen la experiencia. Y aunque hay, por supuesto, terapeutas, se dice una estructura triangular porque hay terapeutas de cualquier tipo, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, y hay familia y amigos, ¿no? Es muy importante que el entorno del que sufre psíquicamente esté implicado en una especie de camino que lleve no a su curación, porque en realidad no se trata de curar nada, el malestar no se cura, sino que sea capaz, digamos, de integrarlo en su vida y tener una vida llena y lo más cercana posible a consentido, no digo ya feliz, ¿no? Pero consentido. Entonces se trata de que tanto los terapeutas como la familia y amigos y los expertos siempre, como aquellos con este famoso eslogan, nada sobre nosotros sin nosotros, son los que llevan la batuta y en este sentido pues lo que se llama un grupo autogestionado, ¿no? el de los escuchadores de voces. Muy bien, Dora. Bueno, te agradezco nuevamente tu participación, la presentación y la película, que seguro que van a avanzar con algunos de los contenidos de las mesas y de las intervenciones que vamos a estar teniendo estos días. Y de nuevo, nada, te saludo, te mando un abrazo y te doy las gracias. Un placer. Gracias a vosotros y que os guste la peli. Hasta luego. Chao, Alfredo. Adiós. Gracias. Cuelgo.